Bueno, pues ya estamos prácticamente al cierre del tema de física, estamos viendo el penúltimo tema. Como te darás cuenta, hace referencia a ondas mecánicas. Esas ondas mecánicas están referenciadas por medio de una frecuencia que se mide en hercios. También encontramos un periodo y una amplitud que prácticamente es la distancia. Pues bien, esto mide la frecuencia. Seguramente habrás escuchado que en algunas emisoras de radio dicen estamos transmitiendo a 5000 hercios, pues hace referencia a la frecuencia, es decir, desde el concepto de las ondas longitudinales. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿me acompañas? Pues bien, entonces iniciamos con este tema de física. Entonces el subtema es las ondas mecánicas y vamos a ver cuál es el objetivo. Recuerda que cada tema tiene un objetivo, o sea, qué voy a aprender y qué debo aprender después de este módulo. Entonces, ¿qué debo completar en este módulo? Bueno, pues aquí van los puntos más importantes. Por un lado, demostrar su comprensión en las ondas transversales y longitudinales, de tal forma que aquí ya llevo dos conceptos y que las ondas, por lo tanto, se dividen en dos. De otra forma, también debo definir la relación y explicar los conceptos de frecuencia, longitud de onda y rapidez de onda. Evidentemente este último está ligado con el tiempo. Y por otra parte, pues bueno, aquí ya nos incorporamos la parte práctica, que es resolver problemas que involucran masa, longitud, tensión y velocidad de una onda. Como sabrás, pues estas tienen un comportamiento distinto, porque todo depende de la presión, depende del clima, depende de la temperatura, depende de distintos factores. Pues bien, escribir y aplicar una expresión para determinar las frecuencias características para una cuerda en vibración con extremos fijos. Seguramente has escuchado hablar de estas ondas y pues bueno, en función de las armónicas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta armónica. Bueno, pues hace referencia a este tema. Entonces vamos por partes, vamos a ir viendo cada uno de los conceptos y posteriormente los integramos en un problema matemático. Entonces, ondas mecánicas. Una onda es una perturbación física en un medio elástico. ¿Eso qué significa? El único medio elástico que existe, pues es el aire, y estas ondas viajan por medio del aire. Considera una piedra que se suelta en un lago. Pues si recordarás, hace una simulación de ondas que van de más a menos. Bueno, pues las ondas se comportan de manera similar en el viento, ¿no? Y aquí ponemos una breve representación. Por otro lado, se transfiere energía de la piedra del tronco que flota, pero solo viaja la perturbación. Claro, porque el objeto ya quedó estacionado en una sola posición, de tal manera que el movimiento real de cualquier partícula de agua individual es extremadamente pequeño. Y por otro lado, la propagación de energía mediante una perturbación como esta se conoce como movimiento ondulatorio mecánico. Ahora, en este movimiento vamos a encontrar un periodo, le llamaremos movimiento periódico simple. Bueno, lo podemos entender como el movimiento en el que un cuerpo se mueve de ida y de vuelta sobre una trayectoria fija y regresa a cada posición y velocidad después de un intervalo de tiempo definido. Bueno, entonces te muestro el siguiente bosquejo. Entonces encontramos la frecuencia, donde me dice que es inversamente proporcional al tiempo, y la amplitud pues está representando pues prácticamente lo que abarca esta onda. Entonces encontramos el periodo, lo vamos a representar con la letra T, puesto que es el tiempo para una oscilación completa, y de acuerdo a lo que establece el sistema internacional lo vamos a expresar en segundos. Por otro lado, encontramos la frecuencia, que es el número de oscilaciones completas por segundo, y esta se mide en hercios. Como repaso del movimiento armónico simple, puede serle útil revisar, bueno, en este caso es el equivalente al capítulo 14,
acerca del movimiento armónico simple. Muchos de los mismos términos se usan en este capítulo. Bueno, entonces te voy a poner aquí el link para que puedas descargar este material que sirve como complemento para el repaso del movimiento armónico simple. Bien, vamos a hacer un ejemplo, considerando la fórmula que te acabo de mostrar, que va en función de calcular una frecuencia. Entonces es muy sencillo. Dice, una masa suspendida realiza 30 oscilaciones completas en 15 segundos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el periodo y la frecuencia del movimiento? Vamos a ver, vamos a hacer nuestro planteamiento de ecuaciones y resulta de lo siguiente. Me dice que el tiempo es directamente proporcional a los segundos e inversamente proporcional a los ciclos, entendiendo que un ciclo es aquello que empieza y posteriormente termina. Y bueno, aquí decimos que el tiempo equivale a 50 segundos. Entonces, bueno, ese es un problemita muy sencillo, pero es importante que vayas retomando las fórmulas para que puedas irlas relacionando. Entonces, en conclusión, si lo convertimos de acuerdo a lo que establece el sistema internacional, el periodo en tiempo equivale a 0.500 segundos. Entonces, lo sustituimos directamente sobre la fórmula de la frecuencia, donde me dice que la frecuencia es la inversa del tiempo. Recuerda que la inversa matemáticamente siempre se expresa con el número 1 como numerador y la cantidad, en este caso decimal, la expresamos como denominador. De tal manera que la frecuencia equivale a 2 hercios. Pues bien, esta es una ejemplificación, entonces empezamos con lo más sencillo, pero sí es importante que vaya retomando los conceptos básicos para poderlos comprender, que ese es el objetivo, es comprender el problema. Bien, vamos a ver cómo se lleva a cabo el comportamiento en una onda transversal. Bueno, nos dice que la vibración de las partículas individuales del medio es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Por lo tanto, esto interviene en un movimiento de partículas. Y bueno, aquí recordarás que prácticamente todo lo que nos rodea pues está formado por partículas, porque estas a su vez contienen átomos. Entonces, prácticamente hablamos de materia y sabemos que todo lo que ocupa un lugar en el espacio, simple y sencillamente es materia, ¿no? De ahí la explicación del movimiento de partículas. Bueno, también encontramos el movimiento de una onda. Ahora bien, vamos a ver cuál es la diferencia de este concepto con respecto a las ondas longitudinales. Bueno, pues estas se llevan a cabo mediante la vibración de partículas individuales, pero al mismo tiempo es paralela a la dirección de la propagación de la onda. Entonces tenemos movimiento de partículas que van prácticamente en todos los sentidos y esto genera un movimiento de la onda. Por ejemplo, aquí te pongo un gráfico muy sencillo para que lo puedas relacionar. Es una ola oceánica. Entonces es una combinación de transversal y longitudinal, que en términos geográficos se le conoce como traslación. Así es como se le conoce a este movimiento de las aguas oceánicas. Por otro lado, las partículas individuales se mueven en elipses. Bueno, en la parte de geometría analítica hay un tema que se llama así, es el cálculo de elipses, porque bueno, es una figura geométrica. Entonces, conforme la perturbación de la onda se mueve hacia la playa, es la manera en la que se van representando estas elipses, que para que te des una idea es como una onda de un óvalo, no es completamente circular, tiene la forma de un óvalo que se va desplazando y conforme avanza, poco a poco se va perdiendo. Pues bueno, la rapidez de una cuerda, la rapidez de la onda que se va a propagar por medio de esta cuerda, la determina mediante la tensión, que es en este caso la vamos a representar como F, y la densidad lineal,
que está representada por la letra griega mu, o masa por unidad de longitud. Vamos a ver una pequeña expresión. Entonces me dice que la velocidad equivale a la raíz cuadrada de la frecuencia entre la densidad expresada por mu. Entonces aquí tengo las variables. Por un lado, la letra v representa la rapidez de la onda transversal. Recuerda que la velocidad, como lo vimos en el movimiento rectilíneo y rectilíneo uniformemente acelerado, y bueno, pues de alguna manera vinculándolo con el sistema internacional, se mide en metros sobre segundo. Y de aquí pasamos a la fuerza. Recuerda que la fuerza es una tensión, y entonces la fuerza, como lo vimos en la segunda ley de Newton, se mide precisamente en newtons porque es la forma de cómo podemos cuantificar una fuerza. Y finalmente mu, que es la masa por unidad longitudinal. Entonces, como hablo de masa, hablo de kilogramos sobre metro. Pues bien, vamos a poner un ejemplo y aquí ya podemos adelantar un poquito el bosquejo. Y dice lo siguiente: una sección de 5 gramos de cuerda tiene una longitud de 2 metros desde la pared hasta lo alto de una polea. Una masa de 200 gramos, que es la que cuelga y además ejerce una fuerza de gravedad cuando la atamos a un extremo. Entonces la pregunta y lo que tenemos que buscar es lo siguiente: ¿cuál es la rapidez de una onda en esta cuerda? Entonces imagínate que lo levantamos, esos 200 gramos lo dejamos caer, y en ese momento esa cuerda que está tensa va a desarrollar un proceso de ondas. Pero bueno, aquí lo que nos piden es calcular la rapidez a la que va a viajar esta onda por medio de la interacción de este cuerpo. Entonces vamos a ver. Si atendemos lo que acabo de comentarte, pues me dice que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. En este caso la masa equivale a 0.20 gramos y 9.8 es la fuerza de gravedad. ¿Recuerdas cuál es la diferencia entre una masa y un peso? Recuerda que la masa sigue siendo la misma. El peso cambia dependiendo la gravedad de cada planeta. En este caso, bueno, la Luna no es un planeta, pero ahí es un peso menor que en la Tierra, puesto que la fuerza de gravedad es distinta. Lo mismo sucede con este comportamiento que te estoy mostrando. Entonces, básicamente la fuerza la vamos a calcular multiplicando la masa por la gravedad. Y entonces me dice que la fuerza o la tensión de esa cuerda equivale a 1.96 newtons, ¿no? Te invito a que lo hagas en tu calculadora. Presiona 0.20 por 9.8 y el resultado será 9.96. Atendiendo la fórmula anterior, entonces decimos que la velocidad es igual a la fuerza. La fuerza pues ya la calculé, vale 1.96. La voy a multiplicar, en este caso, por la longitud, que es de 2 metros, y lo voy a dividir entre el peso de la cuerda, que en este caso equivale a 0.005 kilogramos. Entonces, vamos a hacer la operación. Recuerda, empezamos por los numeradores. Entonces, el resultado equivale a 28 metros sobre segundo. Y bueno, vamos a hacer una breve semblanza de esto que acabamos de representar. Y pues, recuerde usar unidades consistentes, es decir, la tensión, al final de cuentas, es una fuerza que se ejerce y debe de estar expresada en newtons, de acuerdo a la segunda ley de Newton, y la masa en kilogramos, y la longitud en metros. Esto para tomar y tener bien en claro lo que establece el Sistema Internacional de Unidades. Pues bien, ¿cuál es ahora el concepto o el comportamiento de un movimiento ondulatorio periódico? Bueno, aquí tenemos el siguiente escenario. Una placa metálica en vibración produce una onda transversal continua, como se muestra a continuación. Bueno,
Aquí lo que tenemos que identificar es la longitud de onda que se mide con la letra griega lambda, así se conoce, lambda, que es la distancia entre dos partículas que están en fase. Entonces, una vibración completa, la onda mueve una distancia de una longitud de onda expresada en lambda, como se muestra en esta ilustración. Entonces, aquí hay un dato muy importante, muy trascendente. Justamente donde empieza y justamente donde termina, es decir, desde el punto cero, el observador en cero, hasta A, ahí puedo decir que es un ciclo. Entonces, termina este ciclo, inmediatamente empieza un segundo ciclo, es decir, del punto A al punto B. Y estos picos es lo que se conoce como lambda. Eso es lo que va a medir precisamente esta magnitud. Pues bien, ¿qué podemos decir entonces de esta relación? Pues que existe un periodo y a este periodo le vamos a llamar tiempo. Entonces, el tiempo para recorrer una distancia de longitud de onda, por tanto, la rapidez de onda, podemos decir que es la velocidad que es directamente proporcional a la frecuencia por lambda. Entonces, esta es la manera de cómo lo vamos a conceptualizar. De tal manera que la frecuencia va a ser F, y bueno, sabemos que lo que te platiqué en un inicio se mide en hertz. Por otro lado tenemos la velocidad, bueno, sabemos que se mide en metros sobre segundo, y en el caso de cualquier partícula es el producto de la frecuencia y la longitud de onda, que es justo lo que tengo representado en este apartado. La velocidad es igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda, que bueno, la conocemos con el nombre de lambda. Entonces, bueno, para poderlo aterrizar y para poderlo resumir, lo podemos conceptualizar de esta manera. Velocidad es directamente proporcional a la frecuencia por la longitud de onda. Entonces,